pues somos una iglesia privilegiada. Y justamente vamos a ver y vamos a iniciar el libro de Tesalonicenses. Y Tesalonicenses se caracterizaba justamente porque era una iglesia privilegiada. Y una iglesia privilegiada, número uno, es donde la palabra de Dios pura, en el contexto completo, se comparte. Esa es la primera razón por la que cada uno de nosotros puede elegir una iglesia, que la doctrina sea sana. Cuando la doctrina sea sana, Dios va a hablar cada vez que se comparta. Dios nos va a nutrir, no va a haber filosofías o ideas del pastor para que esto suceda. Va a ser Dios a través de su palabra el que va a instruir a su pueblo. Entonces, ese es uno de los grandes privilegios que nosotros como iglesia podemos tener, como familia Semilla San Mateo. Nosotros podemos tener ese gran privilegio de gozar de una enseñanza sana, pura palabra de Dios, pura doctrina sana, en el contexto completo, nada fuera de contexto, verso por verso, libro por libro. La segunda razón es que si esto verdaderamente lo recibes en tu corazón con toda honestidad, sin hipocresía, te garantizo que el Señor irá haciendo los cambios oportunos en tu vida y en la mía. Y la tercera razón es que esto empieza a conformar matrimonios, familias sólidas, personas que conocen la Escritura, personas que de alguna manera tienen la posibilidad de compartir, de discipular a otros, ¿verdad? De instruirles, de orar por otras personas, porque esta iglesia es una iglesia discipuladora, porque es el prototipo de una iglesia de acuerdo a las palabras de Jesucristo, que nos dejó una encomienda, dice: ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. Entonces tenemos el privilegio de discipular a otros, pero más allá de estos tres puntos, en este lugar, por supuesto, se derrama su gracia, se derrama su misericordia, su benevolencia, su paz, su bondad, todos estos atributos, generando humildad en el creyente verdadero, generando mansedumbre en el creyente verdadero. Pero todo esto son atributos de Dios que son dotados, nos vamos siendo capacitados de esta manera maravillosa a través de la preciosa Escritura. Y de esa misma manera la iglesia de Tesalónica era reconocida, mis amados. Y yo te animo a que tu persona, de forma individual, porque cuando yo digo tú, yo estoy señalando a la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia no son las instalaciones, la iglesia eres tú. Y considérate una iglesia privilegiada, pero en medio de esos privilegios también adquieres responsabilidades, y esas responsabilidades asúmelas delante de los ojos de Dios de manera correcta, y que la luz que está en ti, como dice la Biblia, alumbre a todos los hombres. Así alumbre vuestra luz. Eso dice la Biblia. Que tú siempre tengas una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de consolación, una palabra de dirección, de guianza para la persona que de alguna manera demanda de su persona, pero no encuentra, y en otras personas no encuentra, y en otra religión no encuentra, y no estamos hablando que esto sea una religión, y en filosofías humanas no lo encuentra, y en la psicología y en la medicina no lo encuentra, pero Cristo Jesús tiene una palabra siempre oportuna y puntual para tu vida y para la mía. Empieza a practicar el hecho de que cuando te expongas a la palabra, luego meditar la Escritura. Cuando vas a preparar un mensaje, o sea, que no es un mensaje porque tienes habilidad de palabra. Yo no la tengo, ni soy buen lector. Pero finalmente, por la gracia de Dios, estoy aquí frente a ustedes. Y en medio de eso, pues trato de que de verdad lo que yo comparta, pues sea algo que primeramente el Señor me compartió a mí, porque si no, no tiene sentido. Yo podría tener un apunte y medio leerlo y todo, pero si no lo entendemos, como dice la Escritura en Mateo 13:23,
Mas el sembrado en buena tierra es aquel que oye. Todos aquí oímos, pero lamentablemente no todos entienden. Y el entendimiento hace que tú te siembres en esa buena tierra y des fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Entonces, una persona que entiende va a dar fruto. Si eso lo dice Dios, yo pregunto por qué muchos de aquí no estamos oyendo con ese entendimiento. No abrimos nuestro corazón para que realmente el Señor nos dote de su palabra, nos dote de la Escritura y el Espíritu Santo empiece a manifestarse en nuestro interior, y esa palabra de la noche a la mañana, de verdad se los digo, mis amados, la empezamos a vivir. De la noche a la mañana perdonamos, de la noche a la mañana tenemos un anhelo por buscar a Dios, de la noche a la mañana tenemos un anhelo y un deseo de tener intimidad con Dios, para que Él, el fabricante, yo siendo barro, vaya moldeando mi vida, vaya moldeando mi paternidad, me vaya moldeando como esposo, porque eso nunca se va a acabar como pastor hasta que Cristo venga. Ninguno de nosotros vamos a ser perfectos. ¿Cuál es el objetivo, mis amados? Es que nosotros imitemos las características de esta hermosa iglesia, no de esta. Quiero decirlo también así, pero no me refiero a esta. Nosotros podemos ser una iglesia privilegiada, de hecho lo somos, y podemos modelar a otras congregaciones, dado que en estos tiempos, mis amados, tenemos que tener tanto cuidado de tantas falsas enseñanzas, de tantos falsos maestros, de personas que te dicen que tú eres el mejor, que no necesitas nada, que Cristo es como un Santa Claus o un genio que tú le pidas y lo recites y lo declares, y nada más por recitarlo o declararlo, aunque vivas una vida de pobreza y pudedumbre, Dios lo va a hacer. Dios no obra así, mis amados. Y esto, lamentablemente, yo estaba escuchando una estadística que hubo, seria, muy seria, con pastores, y prácticamente más del 50% de los pastores no se enfocaban en todos los principios escriturales. Le hicieron en Estados Unidos, súper seria, con más de 1,000 pastores. Entonces son estadísticas tremendas y bueno, estamos en estos tiempos complicados, difíciles. Si nosotros hacemos lo que Dios nos dice, nosotros vamos a poder modelar y podemos como iglesia transmitir esto a otras congregaciones donde ya no están conformes con que se les llame pastores, quieren ser llamados profetas porque sienten que es más alto, o apóstol, o hay títulos así tremendos que hasta vergüenza me dan. Ya no me acuerdo de títulos, pero hay otros títulos, ya no solamente pastores y profetas, sino otras cosas que realmente suenan como más fuerte, suenan acá como más acá. Mis amados, las personas que estamos al frente simplemente tenemos una función. No somos mejores que tú, no somos mejores. Tenemos las mismas debilidades que tuvo Elías, que era un profeta, ¿verdad? Las mismas debilidades. Entonces, el objetivo es que nosotros de la iglesia de Tesalónica, que es una iglesia modelo, es una iglesia privilegiada, aprendamos a imitar las características que tenía esta iglesia. ¿Y por qué impactó tanto en la sociedad? Y de esa manera comprobar el gozo del Espíritu Santo que te produce exactamente ser un reflejo fiel de la imagen de Cristo. Cuando tú eres un fiel reflejo de la imagen de Cristo, ¡qué hermoso! No hay nada más, y aunque tengas una narizota y chueca como la mía, no importa, refleja a Cristo. Hay cubrebocas, sí, ya me dio una receta aquí, que ya aceptó que la tengo grandota, fea y chueca. Y ya me dijo, pues hay cubrebocas. Sí, así es, mis amados. Y realmente nosotros estamos diseñados por Dios para ser un reflejo fiel de la imagen. Pero la palabra de Dios tiene que permear en tu corazón. Tienes que pasar tiempo con el que te hizo, en oración. Tiempos de comunión, tiempos de intimidad, tiempos donde lo que tú estás leyendo de verdad, cuando detectas, porque lo detectas,
que ahí no lo estás viviendo, pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor que tú puedas dar ese paso de fe, ¿verdad? Y puedas dar ese reflejo de la fiel imagen de Jesucristo, y al mismo tiempo puedas vivir eso que durante años no lo has podido vivir. Puede ser tu carácter, puede ser tu sexualidad, pueden ser tus pensamientos, pueden ser tus amistades, pueden ser tantas cosas, pero pídesela al Señor. Tesalónica, mis amados, está al norte de Grecia, lo que es Macedonia, y prácticamente en Grecia y en Macedonia había cosas tremendas como hoy en día. Era aceptada la poligamia, era aceptada la homosexualidad, tenían más de 1000 dioses, tenían muchísimas cosas que de alguna manera nosotros hoy en día las tenemos, pero ahí estaban en su apogeo. Era como parte de su cultura, parte de su pensamiento, parte de lo que ellos meditaban, de lo que ellos consideraban. Ahí lo pueden ver en el mapita que lo quité, pero ahí está. Y todo lo que está abajo es Grecia. Y ahí cerquita está Italia, y bueno, más al lado derecho de la imagen está todo Asia. Y bueno, esto, mis amados, es simplemente como un dato, para que vean que estas personas también tenían luchas, como las tienes tú y como las tengo yo. Tenían tentaciones, aunque no tuvieran internet. Pues simplemente si te permiten así, ¿cuántos varones de aquí sin Cristo? Si te permiten tener 5 o 6 mujeres, pues a lo mejor muchos dicen amén, pero mal dicho, ¿verdad? Pero ellos así hacían. Entonces, el sexo libre como fuera, ahí lo importante era el amor, pero no el amor ágape, el amor como fuera. Esto es amor, y se pueden amar 2 hombres o 2 mujeres del mismo sexo, es amor. Y toda una mentalidad completamente enredada, y esto simplemente quise destacarlo porque en medio de todo eso, la iglesia de Tesalonicenses era una iglesia privilegiada y era una iglesia ejemplar. Abre la escritura, por favor, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Si pueden ir poniendo las citas en la pantalla, se los voy a agradecer. Tesalonicenses primera, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí se menciona a Pablo, mis amados, todos conocemos que él escribió pues la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. Fue un apóstol que era como abortivo porque no estuvo con Jesús, sin embargo, él tuvo una revelación directa de Jesús porque el Señor se le apareció cuando él iba en el camino, pero iba en un camino equivocado, quedó ciego, oraron por él, recobró la vista y le fue revelado el Evangelio de una forma maravillosa, y él, el celo que tenía por cumplir la ley, ese mismo celo lo aplicó para cumplir la gracia y la misericordia de Dios para toda la nación conocida, o toda nación conocida en ese entonces. Él es el escritor, el que fue inspirado por Dios para escribir esta carta a los tesalonicenses. Luego Silvano, que se menciona ahí también en la escritura, él se refiere a Silas. ¿Se acuerdan de Silas? Es el que en el primer viaje misionero de Pablo, ¿se acuerdan que fue con Bernabé? Y en el segundo viaje, Bernabé quería que fuera Juan Marcos, su sobrino. Y pues Juan Marcos en ese momento no estaba capacitado, no estaba listo, no era la persona idónea, no era el momento oportuno, le faltaba un poco de madurez. Y Pablo, con la revelación de Dios, pues no quiso y no impidió que él fuera, y bueno, el tío se fue a otro lado, Marcos de la misma manera, y entonces él viajó con Silas, otro siervo de Dios maravilloso, que fue compañero de milicia. Entonces, Silas y Pablo estaban en un mismo sentir hacia los tesalonicenses como cabezas de la iglesia, como personas con más responsabilidad, con una función
de responsabilidad grande entre las iglesias que en ese momento existían y particularmente Tesalónica. Y Timoteo, pues sabemos que es el principal discípulo de Pablo, un jovencito, una persona joven, donde Pablo lo instruyó personalmente y fue fiel compañero también de Pablo en su primera prisión en Roma, porque Pablo fue puesto preso muchas veces, pero en su primera prisión en Roma, porque también fue preso en otros lados, y esto como paréntesis, es para que ninguno de nosotros estemos pensando que el vivir en Cristo no va a tener problemas. Ese es un evangelio barato. Siempre en Cristo tendremos problemas, en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque Él ha vencido al mundo. Entonces él fue compañero y un fiel compañero, y luego fue pastor de Éfeso. ¿Se acuerdan cuando vimos Éfeso? Él fue pastor de Éfeso. Y esta iglesia de los tesalonicenses al que se le escribe no era una congregación, una asamblea de judíos, eran personas que en verdad se reunían para llegar a alabar a Dios. Llegaban temprano, buscaban en qué servir, buscaban en qué ayudar, buscaban intimidad con Dios. Eran personas que el Señor, el Espíritu Santo se estaba moviendo en ese lugar de manera increíble a través de su gracia, de su misericordia, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empezó a hacer obras increíbles en el corazón, pero también lo puede hacer en el tuyo de la misma manera. El Señor es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. ¿Estamos de acuerdo? Es el mismo. Entonces esta congregación en verdad se reunían en el nombre de Jesús, no para aprender, para compartir la palabra, para que sus vidas sean transformadas. Cada vez, escúchame mi amado, por favor, escúchame mi amada, cada vez que abras la Escritura, ábrela para que tu vida sea transformada. La palabra tiene la capacidad de renovar tus pensamientos y transformar tu corazón. Y el Espíritu Santo de Dios hará esa obra si nosotros en ese sentido estamos aplicándolo o procuramos aplicar, decir esto ya no más, o esto ya lo voy a dejar, o esto lo voy a hacer. En ese momento empezamos a aplicar lo que estamos leyendo, si no va a ser información. Y la Biblia no es informativa. La Biblia transforma vidas. La vida transforma hogares, transforma personas, transforma matrimonios, transforma naciones. Tú has sido y tienes el privilegio de ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para buenas obras, para anunciar las virtudes de aquel que te rescató de las tinieblas y te llevó a su luz admirable. Para eso estamos, mis amados, en esta tierra. Y tienes que ver al mismo tiempo por el pueblo de Dios, que aquí está el pueblo de Dios. Ve cómo ayudas al pueblo de Dios, ve cómo le sirves al pueblo de Dios. Y el Señor tiene sus elegidos afuera, que al rato estarán aquí adentro. Así obra el Señor. Y de esta manera es la que nosotros debemos de buscar, pues cuando abrimos la Biblia, cuando oímos un mensaje, cuando estamos en el coche y ponemos la predicación. Yo les invito, mis amados, a que esta predicación y las que predique Ricardo, las que predique él, quien las predique, escúchenlas una y otra y otra y otra vez durante toda la semana. Tenemos una semana completa y un repaso en la célula para que esto quede como parte de nuestro cuerpo en nosotros, como parte de nuestro ADN, de nuestra identidad como creyentes. Escúchalas varias veces. No te conformes con oírla nada más. Ahorita el domingo, ya asistí a la iglesia. No, vuélvela a escuchar. Pero no esta, todas. Esta congregación, mis amados, estaba arraigada en Dios Padre y en Jesucristo. Y esto la hacía única. Yo te quiero preguntar, ¿en verdad tu vida está arraigada en Dios Padre y en Jesucristo? ¿Estás dispuesto a poner por obra todo lo que oyes, que Él dice? ¿Estás dispuesto a poner por obra todo lo que lees, si es que lees? ¿O estás dispuesto o dispuesta para empezar a leer todos los días? ¿Cómo puedes estar un día
sin que Dios te hable? Yo te pregunto. Sin que Dios te guíe, sin que Dios te dirija, sin que Dios te fortalezca, sin que Dios te consuele, sin que Dios derrame su gracia, su misericordia sobre ti a través de la Escritura. ¿Cómo puedes salir a hacer tus actividades o pasarte todo el día sin haber consultado lo que Dios tiene para ti este día? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Entonces, mis amados, aquí vemos algo también maravilloso en este versículo, que Dios Padre y Jesucristo en igualdad y presentándose como el único Dios verdadero. O sea, es lo mismo, Dios y Jesús. No dice en Filipenses que siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios. Es la igualdad de Dios con Dios Padre. Cristo Jesús también, nuestro Señor, nuestro Dios, pero que tiene una función de interceder por nosotros todos los días. Hay cosas, mis amados, que no entendemos perfectamente bien, porque lo dice Corintios, que ahorita conocemos en parte, pero hasta que estemos en su presencia vamos a conocer todo, y hasta vamos a conocer cómo fuimos conocidos, cómo es que Dios te eligió en su soberanía. Pero no porque tengas atributos, no digas, no llega a tu mente, no, pues cómo no me iba a elegir a mí. Si mira esto y sacas tu lista, ¿no? No, mi amado. No, mi amada, ese no es el evangelio, no es lo que el Señor enseña. Nosotros tenemos muchas cosas que aprender y mejorar de parte de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Igualdad. Si tú niegas al Hijo, tampoco tienes al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es igualdad, es lo mismo. Y habla aquí de gracia y paz. Esto es un saludo común en el apóstol Pablo. Gracia, mis amados, sabemos que es un regalo inmerecido. Es la influencia de Dios en el corazón de la gente para que tú y yo alcancemos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Eso es lo que significa gracia. Y paz, que decía, y paz sean con vosotros, es un estado de armonía, es un estado de bienestar, porque tú y yo tenemos el privilegio de habernos reconciliado con Cristo. Si tú estás en pecado, mi amado, el pecado te separa de Dios. No es que Dios se separa de ti, sino simplemente Dios no puede comulgar con el pecado. Él sigue expectante que tú te arrepientas para perdonarte, para limpiarte, para transformarte, para darte una nueva oportunidad. 7 veces cae el justo, pero de todas ellas será levantado. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener perfectamente claro en nuestro corazón. Segundo versículo de Tesalonicenses 1. Pablo, Silas y Timoteo, como cabezas de la iglesia, decían esto, inspirados por el Espíritu Santo, representando a todos aquellos que podemos ver. Y no necesariamente tiene que ser un pastor, puedes ver algo en alguien de parte de Dios. ¿Te ha pasado que tú ves a alguien, conoces a alguien, platicas con alguien, oyes compartir a alguien, oyes cantar a alguien, oyes orar a alguien, lo ves en la iglesia y tú dices, esta persona, este hombre, esta mujer tiene algo de parte de Dios? ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere. Y entonces aquí damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, los de la iglesia, por supuesto, de Tesalónica, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. O sea, era algo tan evidente. Tu vida puede ser tan evidente, puede ser tan manifiesta de que tú eres una persona salva, una persona elegida. Puede ser de tanta evidencia para la gente, que la gente siempre dé gracias a Dios por tu vida. No gracias a ti, porque lo que tú eres es lo que Cristo está haciendo en ti, lo que el Espíritu Santo, lo que la palabra está formando en ti. Y la gente se va a acordar, y la gente va a orar. Y yo sé que yo no soy perfecto y puedo ser muy chafa, pero sí necesito tus oraciones, mi amado.
Sí necesito tus oraciones, de verdad, necesito tus oraciones. Necesito ese respaldo tuyo en oración para que no sean palabras mías, que no sea un corazón nada más que habla y dice algo que no va a vivir. Eso no me gusta y no lo quiero hacer y nunca, yo procuro nunca hacerlo así. Cuando me paro aquí al frente es porque lo que estoy compartiendo estoy dispuesto a vivirlo o lo vivo. No es nada más así por compartir. Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de tres cosas. O sea, yo me acuerdo, primero doy gracias en todo tiempo, sin cesar, me acuerdo, tengo memoria de las personas que de alguna manera son un reflejo fiel de la imagen de Dios. Y estas personas, esta iglesia en conjunto, tenía tres características fundamentales. Eran admirables o eran sobresalientes en la obra de su fe. Si quieres anotar estas tres características, eran sobresalientes en la obra de su fe, del trabajo de su amor o de nuestro amor, de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa de la obra de su fe? Mis amados, esto es muy sencillo, que la fe sin obras es fe muerta. Si tú realmente crees en Cristo, tus obras serán manifiestas en Él. ¿Estamos de acuerdo? Vas a ser una persona diferente. No vas a hablar las peladeces que hablabas antes de venir a los pies de Cristo. No vas a ser una persona soberbia, engreída, egoísta. Vas a ser una persona generosa, una persona dadivosa, una persona que esto lo manifiesta por amor y en beneficio de otros. Siempre va a ser así. No nada más de tus seres amados, porque hay algunos que son no tan amados, pero son elegidos o son personas de Cristo y no quieres hacer absolutamente nada por esas personas y pintas tus rayas y los quieres descalificar y quieres pues exactamente hacer muchas cosas. Pero la obra visible de nuestra fe, mis amados, de que tú crees en Dios, se refleja a través de tus actos, a través de tus acciones. Acuérdate que fuiste instruido para buenas obras, para que anduviésemos en ellas, también dice Efesios. En buenas obras lo dice Timoteo, para que anduviésemos en ellas lo dice Efesios. O sea, para eso somos. Esa es nuestra función. Desde la persona más sencilla que acomodó a lo mejor este tapetito, que fue la única tarea que hizo aquí en la iglesia, no importa, hasta la persona que predique el evangelio con los creyentes de esta iglesia, no importa lo que hayamos hecho, pero nuestros actos tienen que ser un reflejo fiel de esa fe que tenemos en Cristo y de esa confianza que tenemos en su palabra. Abre Santiago, por favor, en el capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si tu fe, si tú hablas mucho del evangelio y hablas mucho de la misericordia y crees en la misericordia y crees en el amor de Dios, pues el amor de Dios, fíjate, el amor de Dios es de entrada, ese es el segundo punto, es el trabajo de nuestro amor. O sea, a través del amor a la gente, eso va a implicar un esfuerzo, eso es trabajar. Cuando tú trabajas tienes que generar un esfuerzo, tienes que gastar energías, tienes que gastar tiempo. ¿En quién? En otros, en otras personas, no nada más en ti. Ay, yo gasto tiempo en mi esposa, pues es fácil, es tu esposa. Y además Cristo te manda que la ames como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, no está hablando de ese tipo de amor, está hablando de personas inclusive hasta que no conoces, pero que sabes que tú les puedes servir porque están en un proceso de conocer a Cristo, o están en un problema, o están en una tribulación, o están equivocados. Ese es el trabajo que está haciendo esta iglesia, motivado por ese amor ágape, ese amor de Dios, ese amor incondicional, ese amor sacrificial.
que no espera nada a cambio de la otra persona. Tú haces tu parte y lo demás que lo hagan los otros, pero tú haces tu parte. Lo que Dios te pida a ti, tú hazlo siempre, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás y no te das por vencido. Gálatas 6:9. No te canses, haz tu parte, haz lo que te toca a ti, sé ejemplar. Cristo quiere formar una luz ejemplar en tu vida para que sea imitada por el resto de los hombres. Sé de testimonio. Esto está hablando de un testimonio, no de los años que tengas en Cristo. No si tú ya tomaste 5 o 10 veces el discipulado, o nunca has faltado a esta congregación desde que se abrió. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que todo eso que hiciste te debe alcanzar para que tus actos se refieran en Cristo y sean un prototipo de creyente, de una manifestación de una iglesia elegida, porque tú eres iglesia individualmente, tú eres iglesia. Todo este trabajo, mis amados de amor, se aplica también cuando hay tribulaciones. Ay, no, es que ahorita estoy muy atribulado. Ay, es que vieras cuánto trabajo tengo. Ay, que estoy bien cansado. Mi amado, vas a tener, anótalo, no es un versículo, pero primera Sergio 1:1, vas a tener una eternidad para descansar en el cielo. Una eternidad para descansar en el cielo. Tus cargas ahorita, el Señor Jesucristo te dice, déjamelas. El que esté cargado y cansado, venid a mí y yo lo voy a hacer descansar. Pónselas a Él. No las lleves tú. De todas formas te preocupas y te vuelves a preocupar, te entristeces, te deprimes, te quieres morir y quieres desaparecer y quisieras no existir y no se resolvió nada. Estás dejando todos los problemas de cualquier manera en el limbo, así como el limbo ni existe, pero por eso ni existe. O sea, lo estás dejando en un lugar que ni existe. No tiene sentido, mi amado. Seamos objetivos como creyentes, enfocados, interés y enfoque. Interés en la Escritura, enfoque para que la Biblia me hable a mí. No, ay, esto está buenísimo para mi suegra y está bueno, no, mi amado, para ti la Escritura. Con esto, mi amado, igual que la iglesia de Tesalónica, tú vas a ser constante en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza, dice el dicho, muere al último. Eso es un dicho. Pero tu esperanza en Cristo, si permanece en ti, te va a ayudar a que por esa esperanza tú puedas sufrir agravios, puedas sufrir vituperios, puedas pasar por alto la ofensa, puedas soportar a tus hermanos, puedas llevar las cargas los unos de los otros. Todo esto te va a habilitar la Escritura, porque es una esperanza constante. Esperanza constante se refiere a soportar pacientemente una carga pesada, una carga que te afecta, una carga que tampoco está padre, pero en Cristo lo puedes hacer y no hay mal que dure 100 años, se dice. No es bíblico. Estoy quitando la Biblia, no, Dios me libre. Dios me libre, pero de verdad, no, eso va a pasar. Abre la Escritura, por favor, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a todas las personas que veas que son elegidos, a todas las personas que veas que están siendo un reflejo fiel de la imagen de Cristo, a todas las personas que en verdad sirven y que buscan sus talentos, sus dones, su fuerza, su capacidad, su tiempo, darlo al servicio de Dios y darlo al servicio de otros. Estoy parafraseando esta porción de la Escritura, pero es lo que estaban haciendo en aquel entonces estos siervos de Dios por la iglesia de Tesalónica, pero nosotros podemos aplicarlo aquí. Es la aplicación práctica para nosotros. Hermanos amados por el Señor, tú sabes y te das cuenta que hay personas que sin duda Dios las ama. ¿Estás de acuerdo? Tú has visto personas que Dios las ama, que tienen una situación y tienen otra de diferente índole. Y tú ves el amor de Dios para estas personas, resolviendo cada una de las aflicciones,
cada una de las tribulaciones, y si no hubiera aflicciones y tribulaciones, no se podría ver la mano de Dios en las vidas de esas personas. Por eso luego Dios las permite. Si no hay aflicción y siempre estás bien y siempre estás así perfecto, pero pues no siempre estamos perfectos, no siempre estamos exentos de problemas matrimoniales, con hijos, con escuela, con no sé, con vecinos, en trabajo, laborales, sin dinero, sin empleo, sin lo suficiente, siempre, eso siempre, estamos en una guerra. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. No es un mundo de paz, ni Disneylandia es un mundo de paz. O sea, de verdad, nada es un mundo de paz aquí. Mientras que estés en el mundo vas a tener aflicción, pero en medio de esa aflicción, tú te das cuenta que esas personas son amadas por el Señor, de que Dios les haya escogido desde el principio para salvación. Tú dices, no, sí, estas personas, sin duda, y van a ser salvas, pero hay otras personas que ni sabes. Entonces de todas formas sírveles, de todas formas ámales, porque no eres juez y tú no sabes quién va a ser elegido, quién no lo es. Mediante la santificación por el Espíritu. ¿Qué significa que sea mediante la santificación por el Espíritu? Que escuchas la palabra, que lees la palabra, el Espíritu Santo te ayuda a ponerla por obra, te ayuda a empezarla a practicar, la empiezas a practicar un día, una semana, 2 semanas, un mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Gracias. Eso se llama santificación. ¿Y sabes cuánto dura? Toda la vida, porque no vamos a ser perfectos. Filipenses 1:6. El que prometió perfeccionar, ¿cómo dice? El que comenzó en ti la buena obra. Gracias, Ricky. Ya estoy viejito, se me van palabras, se me van citas que me sé perfecto. El que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la va a perfeccionar. Pero ¿cómo la va a perfeccionar? A través de la santificación. Él ya te salvó, pero la santificación te la dejó de tarea a ti. Por eso te dijo, ser santo como yo soy santo. Es imperativo. Es algo que Él desea y que Él te pide que tú lo hagas. Él te pide que practiques lo que oyes. Él ya te salvó, Él ya te eligió. Él te va a capacitar, está su palabra para que la practiques y el Espíritu Santo para que te ayude, como la energía, como el motor, ¿verdad? Que la haga evidente en tu vida y que otros puedan verla. Entonces, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, tú confías en la Biblia, es la verdad. Confías en Cristo, es la verdad. Mi palabra es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Entonces, ¿para qué es esto? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto, ¿para qué es? ¿Cuál es el objetivo primario? Que glorifiques a Dios. Ay, qué poquito. No, hombre, qué maravilla que glorifiques a Dios. Qué enorme maravilla que tú y yo podamos glorificar a Dios con nuestra vida. Qué bendición, de verdad. Versículo 4 de 1 Tesalonicenses. Porque conocemos, o sea, categóricamente, hermanos amados de Dios, su elección. O sea, sabemos que ustedes son elegidos y son hermanos amados. Y sabemos que esa fe, ese amor y esa esperanza que vimos anteriormente, ¿se acuerdan que vimos anteriormente? Se los regreso. La obra de nuestra fe, del trabajo de nuestro amor, de su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. La obra de nuestra fe, ahí se menciona la fe, el trabajo de nuestro amor, ahí se menciona el amor, y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, amor y esperanza. Todo eso, mis amados, esto que conocen o se conoce de algún hermano y que son amados y que son elegidos, esa fe, ese amor, esa esperanza es debido simple y sencillamente a que son elegidos por Dios.
Si tú eres un elegido o una elegida por Dios, tú puedes practicar estas cosas todos los días y en cualquier circunstancia. Efesios 1, versículo 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Estás de acuerdo que fuiste elegido antes de la fundación del mundo? En su soberanía, en su omnisciencia, tú fuiste elegido por Dios antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fueses santo. O sea, aquí te lo afirma, para que fueses santo y sin mancha delante de Él. Todo lo que hagas contrario a su palabra te mancha. Y mancha tu relación con Él, y mancha tu relación con tus hermanos, y mancha tu testimonio. Pero aquí te lo dice para que fueses santo y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, ese amor de Dios fue tan grande que Él te adoptó, mi amado, como hijo suyo. Fuiste predestinado para ser un hijo o una hija de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo lo recibieron? Cuando tú recibes a Cristo, tú recibes sí el perdón de pecados porque te arrepentiste, claro, pero también recibes su enseñanza, recibes su instrucción, recibes su palabra, recibes la obra del Espíritu Santo en ti para que seas diseñado para actuar y vivir correctamente. Ser instruido para que vivas en toda buena obra o practiques toda buena obra. Para eso fuiste diseñado. No es para otra cosa. Donde estés, comparte el evangelio con otros. Y esto porque fue según el puro afecto de su voluntad. A Él le plació. Imagínate, le gustó, era su voluntad. Es el centro de todo el evangelio. Por eso mandó a Cristo. Por eso estabas perdido. Tienes un dueño, no te perteneces. Si eres un hijo de Dios, no te perteneces. Tu vida no te pertenece. Tus hijos son prestados, son de Dios, no te pertenecen. Este lugar no te pertenece, no te vas a llevar nada. Pero tú le perteneces a Dios. Y el patrón dice, o el Señor dice, que hagas esto y que lo tomes en cuenta para que Él se manifieste en ti. No hay otra razón y se manifiesta al mundo. Si yo entiendo esto, puedo entender perfectamente 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 10. Por tanto, ¿qué tanto? ¿De qué tamaño? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto peso? ¿Qué calibre? Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. O dice algunas cosas. ¿Ahí qué dice el texto? ¿Todo o algunas cosas? Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación que es en Cristo Jesús con gloria. O sea, a veces esas personas no están en su mejor momento. Esas personas están cometiendo errores. Exhórtalos, anímalos, dales testimonio, abrázalos, ora por ellos, compárteles la palabra, llévalos en tus oraciones, porque estás soportando todo esto por amor a los escogidos. Y quieres también, para que Cristo sea glorificado, que ellos también le den gloria a Dios, porque no es tu gloria. Mira, mi amado, mi amada, el evangelio, toda la escritura no se trata de ti. ¿Cómo te lo explico? No se trata de mí. Tengo problemas, sí, no se trata de mí. El Señor es suficiente para sacarme de esos problemas. La palabra de Dios es suficiente para guiarme, para conducirme, para que yo sepa exactamente qué hacer, porque no se trata de mí. No se trata de las propiedades que yo quisiera tener, o de las joyas que yo quisiera tener, o del dinero del banco que yo quisiera tener,
para ayudar a los hermanos. No, mi amado, no te engañes. Si en verdad es así, el Señor hará las cosas y tú podrás invertir en la iglesia para que otros conozcan a Cristo. Los recursos es para que la iglesia esté bien. Pero no, digo, bueno, no me vayan a decir, no, pues ¿por qué no compras de esos que tienen masajito en la espalda? Unas sillitas así con masajito en la espalda, pues no, tampoco es para eso, ¿verdad? Y que tienen ahí para poner una bebida ahí refrescando ahorita que hace calor. No es para eso tampoco. La silla que tienes yo creo que está cómoda. Uno que otro se ha caído, pero está cómoda. Pero no, o sea, de verdad de que las compramos con la mejor intención, de que fueran para que estuvieras cómodo. Y creo que están bien. Primera de Tesalonicenses nuevamente, el versículo 5 del capítulo 1. Qué hermoso está estos hermanos que son ejemplo y son testimonio para mí. Dice, pues nuestro evangelio, yo quiero preguntarte, ¿esto es tu evangelio realmente? Esto es así como, son las buenas noticias de Dios para tu vida, que las hiciste tuyas y las haces tuyas todos los días. ¿Es tu evangelio? Todos los días Dios te va a hablar a través del evangelio si abres la Biblia. Si pones esta predicación u otras que hayamos tenido, o las de la célula, te va a hablar Dios, mi amado. Te va a hablar Dios, mi amada. Es tu evangelio, es algo tuyo. Dios te lo dio para ti. Pues Él es la verdad en sí. Él no necesitaba este evangelio. El evangelio es que Él se reveló a ti, te eligió siendo pecador, estando muertos en tus delitos y pecados, te perdonó tus pecados, derramó su sangre previo para que esa sangre te limpiara de todo pecado y salvó tu vida. Ese es el evangelio. Pero el evangelio sigue. El evangelio es toda su palabra, desde Génesis a Apocalipsis. Mi evangelio es nuestro evangelio. Pero eso si lo haces tuyo, vas a creerle. Y vas a predicar con ese denuedo que a otros, no necesariamente en la iglesia o frente a la iglesia o en otra congregación, no, tú vas a predicar con denuedo, porque sabes que ese evangelio te está transformando, estás practicándolo y te encanta, no te encantan los resultados de cómo eras y cómo estás, pero tuviste una pausa. En el evangelio, mi amado, no te tomes pausas, deja que el Señor perfeccione la obra. Hasta el día de Jesucristo, sigue practicando la verdad. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder. Me libró de mis pecados, me libró de mi maldad, me libró de mis adicciones, me libró de tantas cosas, del engaño del diablo en mi mente, en mi corazón, en mis actos. Me libró. Me hizo una nueva criatura. Es mi evangelio. Es nuestro evangelio. Lo podemos abrazar. Lo podemos hacer nuestro. Hazlo tuyo. Hazlo tuyo. Porque esto no va a ir acompañado de palabras solamente, sino de poder en el Espíritu Santo. En plena certidumbre, no va a haber duda de que Dios está obrando en ti, y por eso es tu evangelio y lo amas y amas su palabra, y puedes pasar horas y horas en su palabra, meditando en ella, trazando cosas para tu vida personal, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu trabajo, para la iglesia. No es nada más para ti, porque esto alcanza para todos en plena certidumbre. Como bien saben cuáles fuimos entre nosotros por amor de ustedes. Aquí está dando testimonio de que ellos, como bien sabes cuáles fuimos, o sea, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, qué testimonio estamos dando. Bien lo sabes. Tú bien te das cuenta cuando una persona es de testimonio. Tú te das cuenta cuando esa persona verdaderamente tiene una relación con Dios. ¿No te das cuenta?
Cuando una persona en verdad tiene una relación con Dios, cuando una persona es un hombre o una mujer servicial, que siempre están buscando. Aquí está Jorgito, que yo le digo que él es todoterreno. Él siempre, mis amados, de verdad, siempre está buscando en qué ayudar. Siempre. ¿No lo ves? ¿No lo han visto? Digo, es uno de muchos, pero igual veo aquí otro todoterreno. Huguito no lo veía aquí, pero él estuvo aquí antes de la venida del pastor Heriberto, y de verdad todoterreno también. Isra, Ricky, cuántas personas que de verdad siempre, siempre, siempre están sirviendo. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino cumplirá el propósito para aquello para lo que la envié. La palabra de Dios siempre se va a cumplir. El Espíritu Santo, en Juan 16:8, dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mi amado, mi anhelo es que el Espíritu Santo en ti, a través de hacer este evangelio tuyo, te convenza de lo que estás mal, me convenza a mí de lo que estoy mal, me convenza de mi pecado y te convenza de tu pecado, te convenza de que esto es lo justo, lo exacto, lo preciso para tu vida. Esto es lo justo. No hay otra cosa más justa que esto para tu vida. Y no me refiero porque esto encierre toda la justicia de Dios. Sí, la encierra, pero es lo justo. Me refiero a lo exacto, a lo prudente, a lo oportuno. Esto es lo que tú necesitas, la Biblia. No necesitas otra cosa. Y con esto tú vas a saber que estás libre de juicio, porque el que justifica gratuitamente te justificará a ti. Pero en las condiciones en las que estás, donde tu corazón está todo aturdido, lleno de maldad, lleno de prejuicios, lleno de maledicencias, lleno de pecado, vas a recibir juicio. Y el juicio va a ser de Dios. Y si Dios es un Dios justo, no te va a dar lo mismo que al que le sirvió, porque si no, no fuera justo. El Espíritu Santo hará esa obra. Versículo 6, faltan 4. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. O sea, ellos se dan cuenta de que la palabra de Dios no volvió vacía y que estas personas de Tesalónica empezaron a imitar a estos ministros del Señor, a estos siervos de Dios, a estas personas. Hay muchas personas que te mencioné ahorita. Imítalos, mi amado. Imítalas. Imítalos. O sea, júntate con ellos, reúnete con ellos, participa con ellos, acércate con ellos, diles en qué podemos servir, qué podemos hacer por la congregación, qué podemos hacer por nuestros hermanos, y hazlo con un compromiso real y genuino. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea, imitaban a ellos como humanos y del Señor como el modelo excelso de vida, como el más eminente, el único eminente que hay entre los creyentes y entre el mundo, aunque el mundo no lo reconozca. Pero toda rodilla se doblará algún día y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Va a llegar ese día, no te desesperes a causa de la prosperidad del impío. Tú espera en Dios y que tu esperanza sea su palabra, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. O sea, esta iglesia, a pesar de la tribulación, recibía la palabra. Muchas personas cuando están atribulados, no me hables de la palabra, no, yo ya oré, yo ya ayuné, ya tengo tantos años en Cristo y mira cómo estoy, mira cómo me va. Sí, no has hecho, si eres honesto, si eres honesta, lo que el Señor dice y lo que estamos viendo ahorita, no lo has hecho. Porque si lo haces, puede que vivas las mismas aflicciones y tribulaciones, pero te garantizo que las vivirás con gozo, porque el gozo es el estado del hombre donde está completo, simple y sencillamente porque depende de la relación que tiene con Dios y no de las circunstancias. Entonces, en medio de la aflicción te puedes gozar, sí.
Sí te puedes gozar en medio de la aflicción, claro que sí. Y aquí dice con gozo del Espíritu Santo. Estás relacionado con Dios, ese gozo del Espíritu Santo va a estar en ti. Este fruto evidente de que eran imitadores de ellos y del Señor Jesucristo, es un fruto simple y sencillo de la salvación de estas personas, de que son salvos, de que son elegidos. Ese cambio de comportamiento que tuvieron, o que yo tuve, o que tú tuviste, ¿no tuviste un cambio de comportamiento? ¿No has tenido cambios de comportamiento en realidad después de venir a los pies de Cristo? ¿No has cambiado con tu esposo, con tu esposa? ¿No has cambiado con tus empleados? ¿No has cambiado en tu perspectiva para con tu patrón? ¿No has tenido cambios? ¿No has tenido cambios de actitud aquí también para servir, para involucrarte? ¿No hay cambios en ti? ¿No hay cambios de comportamiento? Antes cosas que ni jamás harías. Pero comenzaron imitando el comportamiento de los siervos, de los servidores, de los misioneros y del Señor Jesucristo, en medio, ¿sabes qué?, de una persecución de muerte, porque no era una persecución como la que tenemos aquí, que se burlan, que te hacen bullying, que te dicen el aleluya, que te dicen esto o lo que sea. No es ese tipo de persecución, que también es persecución. También es persecución, ahorita lo vamos a ver. Sino simplemente esta persecución era de que entraban a tu casa, podían tomar a cualquier miembro de tu familia, o a ti o a toda tu familia, y los podían llevar a muerte. O sea, no era sencillo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Esa es una advertencia, porque Dios es sincero hasta lo sumo. Es sincero. Y vean su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, es decir, conforme a este libro, todos los que quieran vivir piadosamente conforme al libro de la verdad en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Se burlan de ti, te hacen bullying, no te toman en cuenta, no toman en cuenta tu trabajo, tu labor, tu corazón. No te preocupes, el Señor sí lo toma en cuenta. Dispón tu corazón a recibir este tipo de aberraciones, este tipo de persecución de personas, inclusive de la misma iglesia, este odio de tus hermanos o tu familia carnal, porque de verdad yo conozco gente que cuando le entregó su vida a Cristo, tuvo que tomar una decisión entre su familia carnal y su familia en Cristo, o más bien en ese momento era su familia carnal y la persona de Jesucristo, y se dejaron de hablar o se mermó la relación. Ya nunca fue la misma. Nunca fue la misma. Y dentro de su familia, pues pasaron años y no les entregaron su vida a Cristo, y han pasado años y hasta el día de hoy no les han entregado su vida a Cristo. Pero no te canses. Tú tomaste la decisión correcta, porque dice la Escritura que si no tienes un amor mayor por Cristo y no repudias a tu padre, madre, hermanos, hijos, esto, el otro, no eres digno de mí. El evangelio cuesta. Es una segresión, o sea, una segmentación, cortas, segmentas, divides. Él vino a dividir padres e hijos, lo dice la Escritura. Esposos y esposas, lo dice la Escritura. El uno será tomado, dos estarán durmiendo, ¿estamos de acuerdo? Dos estarán durmiendo, uno será tomado y otro será dejado. Está hablando de una pareja, de matrimonio. Va a haber persecución, va a haber odio, mis amados, de parte de tu familia. Vas a interponerte en una corriente del sistema de valores de este mundo tremenda. Una filosofía donde, pues ámense, es lo importante, no importa si es del mismo sexo, ámense. Pueden acariciarse, pueden besarse, pueden seducirse. Es un engaño. Que estas personas se vean al espejo y vean si es. Yo tengo un cuerpo de varón. Si me veo al espejo, voy a ver un cuerpo de un varón. Lo mismo Ricky,
Lo mismo Huguito o Memo. Pero si ponemos a Steffi, ponemos a Jibek, ponemos a Rosy, ponemos a mi esposa y se ven al espejo, es un cuerpo de una mujer. Es un engaño, absolutamente es un engaño. Y bueno, es la corriente de este mundo, es el sistema de valores de este mundo. Pero en medio de ese engaño tú puedes estar con gozo en el espíritu. No entristecido, no enojado, no frustrado. El gozo es a pesar de la dificultad y a pesar de la persecución y a pesar de las diferencias y a pesar de los agravios y a pesar de los insultos, tú estás gozosa, estás gozoso y te gozas en Cristo en toda circunstancia porque sabes que tú tienes para dar inclusive a esas personas. Sabes que tus pecados han sido perdonados, que tu salvación está por encima de cualquier circunstancia y que eso es lo más importante en tu vida. Versículo 7. De tal manera que estas personas fueron ejemplo a todos los de Macedonia. Y de Acaya, que han creído. Profundizando en la escritura, estas personas fueron ejemplo a todos los de Macedonia, los de Berea, los de Filipo, los de Acaya, los de Atenas y los de Corintio. Esta iglesia era conocida en todo eso. Me comentaban que ha habido como 1500 visitas. No sé la expresión, perdonen, no está V, pero no sé la expresión, pero como 1500 en este mes para esta iglesia. O sea, probablemente, y somos aquí, no somos muchos, no somos una iglesia inmensa, pero son personas que sin duda están buscando dónde está Familia Semilla, porque requieren de una doctrina sana, porque es gente que está buscando, que quiere saber dónde se ubica, que quiere saber dónde se encuentra. Y yo quisiera, mis amados, que nosotros, no por una vanagloria, no por arrogancia, no por soberbia, pero que en verdad nosotros podamos ser de testimonio para otras iglesias. Hay personas que están buscando iglesia, porque en las iglesias donde lo que se predica no tiene que ver nada con el evangelio, no tiene que ver nada con Cristo o muy poco con Cristo. Son más ideas personales, más filosofía de hombres, más adulación, más espectáculo, más sírvame, yo soy el pastor, sírvame todos a mí. No, eso, nosotros estamos para servir, no para ser servidos. Eso dice la escritura. Seamos ejemplo en Jardín de San Mateo, seamos ejemplo en Santa Mónica, seamos ejemplo en Bulevares, seamos ejemplo en Vista del Valle, en Ciudad Brisas. Aquí mismo empieza por esta colonia que se llama Oxipaco. Pero podemos llegar a Cuautitlán, podemos llegar a Tecámac, podemos llegar a Iztapalapa, podemos llegar a muchos lados, si tu vida delante de los ojos de Dios, por su gracia, se convierte en ejemplar. Versículo 8, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, o sea, que parta de ti, que el evangelio sea divulgado en otros lugares, con otras personas. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, que su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Cuando llegaba Pablo el apóstol a compartir, nosotros ya nos conectamos con Familia Semilla, sabemos de Familia Semilla. Así, mis amados, ese es el compromiso. Para eso es esta carta. ¿Tú crees que es para ilustrar a la iglesia de Tesalónica? Los de Tesalónica ya murieron, ya están con Cristo, pero tú vives y estás aquí en Familia Semilla. Es para ti el mensaje, es para que seas de ejemplo y de testimonio para otras personas. Aquí vienen personas de muchos lados, aquí Berito y mi amado hermano, toda esta familia preciosa, papás de Kenat. ¿De dónde cree que vienen? De donde da vuelta el aire. Busca en Google, ni lo vas a encontrar. Ahí donde da vuelta el aire, de ahí vienen. Se lleva, 2 horas y media quizás. Yanis, que no vino ahorita, no vino hoy, pero siempre viene. No sé si esté en Club Semilla, a lo mejor ahí está, no sé si le tocó.
Pero Yanis viene de allá pasando la caseta de Tepozotlán, es una mujer sola con su hijita. Mis amados, no importa la distancia, pero puedes afectar en Cristo a otras iglesias, a otras colonias, a otros fraccionamientos. Puedes afectarlo en Cristo. Sé un ejemplo cuando comparte la palabra. No hables de ti, habla de Él. Si puedes hablar de ti, si tienes algo que decirle, no, a mí me pasó esto. Es un testimonio. Yo siento que muchas de las cosas que he vivido van a ser de testimonio y han sido de testimonio para otros. Las he vivido para poder dar testimonio. Si no, ¿cómo digo? No, yo viví eso, claro que lo viví. Y puedo darte testimonio de esto y de esto otro. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Había un testimonio de la hospitalidad de esta iglesia, de cómo recibía a la gente que venía a compartir el evangelio, de cómo recibía a aquellas personas que sirven a Dios, a ese Dios vivo, de cómo los tienen en alta estima, como dice la Biblia que debemos de tener en alta estima. O sea, eso dice la Escritura, no lo estamos inventando nosotros. Y cómo estas personas de Tesalónica se convirtieron de los ídolos a Dios. Era una iglesia que tenía más de 1000 ídolos. Cuando Pablo fue a compartir a Atenas, encontró una plataforma pequeñita que decía, tenía muchos dioses. Su corazón se contristó, se llenó de tristeza cuando vio tantos ídolos, ídolo para esto, ídolo para otro, para todo tenían un Dios. Y él, sabiendo que era el único, que había un solo Dios, el único Dios verdadero. Y dice, cuando encuentra él ahí en Grecia, cuando encuentra para el Dios desconocido, dice, de él vengo a predicarles. Es el único Dios verdadero. Y de esa siembra que hubo, estas personas se convirtieron de los ídolos a Dios. Ahorita probablemente tú ya no estás en idolatría, eso crees, pero la idolatría puede ser el fútbol, la idolatría puede ser tu hijo, puede ser tu hija, la idolatría puede ser tu celular, la idolatría puede ser el Face. ¿En qué pasas más tiempo? ¿En el Face o en la palabra? ¿Cuántas personas oyeron la predicación de la semana anterior? O de la otra. Gracias por tu manita, gracias por sus manitas, gracias. Pero muchas ni las oyeron. Pero ¿cuánto tiempo estuvieron en el Face? Pero dicen que no tuvieron tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste platicando con otra persona? Estuviste en el teléfono o estuviste platicando así, pero dices que no tuviste tiempo. No te engañes, mi amado, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Si tú quieres, tienes tiempo, porque para lo que te interesa, tú separas el tiempo. Sepáralo también para el evangelio. Pasa tiempo con Dios. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Abandonaron sus prácticas de idolatría, abandona las tuyas. Hay cosas que les dedicas más tiempo y dices que no tienes tiempo. Y con esto terminamos. Nada más quiero unas citas para esto que acabo de comentar. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quieres que el Señor esté contigo? Sírvele. Sírvele. Ahí va a estar el Señor, ayudándote en ese servicio. Porque ahí está Él y entonces tú ahí le sirves. Y si alguno de ustedes le sirve, va a ser honrado, no por mí, va a ser honrado por Dios. Marcos 9:35. Entonces Jesús se sentó y llamando a los 12 les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ahí está la grandeza. Terminamos con el versículo 10.
de Tesalonicenses. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿De dónde debe esperar el verdadero siervo? De los cielos. ¿A quién debe de esperar? A su Hijo, el cual resucitó de los muertos, porque si no hubiera resurrección, en vana es nuestra fe, dice la Escritura. Tú vas a resucitar, tú has sido resucitado juntamente con Cristo. Eso ya pasó, aunque no lo hayas vivido, pero en los tiempos de Dios donde no hay tiempo, eso ya pasó. Eso ya es una realidad, eso ya es un acontecimiento. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso ya sucedió. Juan 11:25-26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya, mi amado, esto ya pasó. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Crees en el Hijo? ¿Crees en el Hijo? Tienes vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, hay un amor inmerecido para ti. Lo rechazas, pues tendrás la ira venidera. Eso dice la Biblia. Pues rechazaste el amor inmerecido. ¿Cómo quieres, después de que rechazaste durante toda tu vida ese amor, quieres recibir a Dios, quieres recibir el amor de Dios? Vas a recibir su ira porque Dios te amó y puso el mensaje delante de ti. Entrégale tu vida, conviértete en un fiel cristiano, en un fiel creyente. Y lean en su casa Romanos 5 del 8 al 10. Bueno, lo leo rápido. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿estamos de acuerdo? Es lo que te estoy diciendo. Siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más quieres? Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué? De la ira. De la ira. Él te está salvando, tienes la oportunidad y lo rechazas. En su justicia, pues vas a recibir ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mis amados, estoy seguro que Dios habló a esta iglesia. ¿Quieres ser esa iglesia especial? ¿Esa iglesia elegida? Ora en tu corazón. Escucha este mensaje. Propón en tu vida que la palabra que leas todos los días, si no tienes la costumbre a leer todos los días. ¿Quién tiene la costumbre de leer todos los días su Biblia? ¿Quién no lee todos los días la Biblia? A ver si son sinceros. Ok. Yo agradezco a Dios la sinceridad, de verdad la valoro. A ver rápidamente, sí, ok. Bueno, de este lado, los que no levantaron su mano, léanla todos los días. De este lado del centro, a ver su manita rápido, rapidito, ok, léanla todos los días. Hagan un compromiso, empiecen por ahí. Si no, no hay nada que revelar de parte de Dios. Del lado izquierdo, como el doctor IQ, que nadie conoce, pero yo sí lo conozco. Sí, en serio, el doctor IQ así decía, a mi derecha, a mi izquierda. Era un concurso en el 9, creo, ya ni me acuerdo, o en el 8. A ver, del lado izquierdo, ok. Lean la Biblia todos los días. Todos los días leen la Biblia y verán los cambios. Háganlo con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Dios precioso, gracias por este mensaje. Gracias por las personas que con toda honestidad levantaron su mano. Te pido en el nombre de Jesús que pongas convicción en ellos y en ellas para hacer un cambio y empezar a leer la Escritura todos los días. En el nombre de Jesús. De la misma manera, los que la leen todos los días, que no la lean porque ya se acostumbraron a hacerlo, sino que la lean para practicar lo que leen. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque queremos ser una iglesia ejemplar, una iglesia modelo. En el nombre de Jesús. Amén.